Dinero B, dinero negro, economía sumergida, fraude fiscal. Son conceptos muy familiares para la sociedad española. En el programa de hoy trataremos de analizar de qué se trata todo esto y cómo nos afecta a las cuentas públicas. Veremos sus repercusiones. Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy vamos a tratar, Teresa, Luis, vamos a tratar el tema de la economía sumergida, y hablaremos de todos los conceptos pues, que intervienen en este término, ¿no?, de economía sumergida. Cómo afecta a nuestra economía, a quién favorece, a quién perjudica. Y bueno, pues podemos empezar, si os parece, definiendo qué entendemos por el famoso dinero B, porque la gente habla mucho de dinero B. Oye, esto me lo pagas en A, me lo pagas en B. ¿Me podéis definir, por favor, qué es eso de dinero B? Bueno, Teresa. pues el dinero B, mira, primero hay que distinguir que hay dos tipos de dinero en función de su circulación. El dinero A viene de actividades declaradas y por lo tanto es legal, mientras que el dinero B pues viene de actividades que no se declaran, entonces podemos decir que es ilegal. O sea que el dinero B, entonces, podemos asegurar que es un dinero ilegal. Pero para que la gente no lo entienda mal, ¿es necesariamente el dinero B un dinero que procede del tráfico de armas, de la trata de blancas, de la piratería o la extorsión? ¿Todo el dinero B procede de actividades, digamos, turbias? ¿O hay más tipos de dinero B? Porque la gente habla de dinero B con mucha familiaridad, por lo menos en España. A ver, el dinero B lo que tiene es que es toda aquella actividad que no está declarada, toda aquella actividad económica. Entonces a ese dinero le llamamos ilegal. Porque no se declara. Obviamente. Entonces, dentro de ese dinero B, siendo ilegal, puede ser lícito o ilícito. La trata de blancas, la extorsión, tráfico de armas, drogas, etcétera, contrabando, ese sería el de tipo ilícito, que por razones obvias no se declara. Y el tipo lícito sería pues el panadero pues que oculta dinero pues por razones de tipo social, económicas o culturales. Vale, o sea que me estáis hablando entonces, porque lo digo porque lo escucho mucho en la calle, lo del dinero B, el dinero negro. Sí. Quizás hay una diferencia, ¿no? Eso de dinero negro quizás tenga un adjetivo más peyorativo. El dinero negro quizás sería, si os he entendido bien, el dinero que no se puede declarar, porque es un dinero, lógicamente, que procede de actividades ilícitas, ¿no? Como tú decías, eso podría ser el dinero negro, ¿no? Y luego dentro del dinero que no se declara, el dinero B que me estáis diciendo, que es ilegal porque se está escondiendo, digamos, Hacienda, procede muchas veces de actividades tan lícitas como lo que tú decías, la actividad de un panadero o de un señor que tiene una cafetería. ¿Qué nos estimula a esconder dinero a Hacienda o a la Seguridad Social? ¿Qué motiva a los autónomos, a las pequeñas, a las medianas o incluso a las grandes empresas a generar dinero B en la economía? Porque el dinero negro, pues me queda claro, la gente que se dedica a actividades ilícitas, pues, lógicamente no lo va a declarar y quiere ganar mucho dinero en poco tiempo y le da igual a quien haga daño. Pero hay una parte de dinero no declarado que me interesa, que es ese dinero que procede de actividades lícitas, de actividades comerciales, admitidas en derecho, que no se declara. ¿Qué motiva a esas personas a esconder dinero de Hacienda? Pues yo creo que hay razones políticas, económicas y sociales. Podemos hablar, especialmente en el caso de España, pues en el caso de la crisis que tenemos, la recesión que estamos sufriendo ahora. De tipo económica, pues una especie de la crisis, luego de tipo social o de tipo política. Es decir, yo no dejo de ver en el telediario casos de corrupción política, casos de blanqueo de capital por parte de mis propios políticos, que son los que están dirigiéndonos. ¿Creéis que eso, Teresa, motiva a la gente a no declarar todos sus ingresos, todas sus fuentes de ingresos? Es decir, si nuestros mayores, nuestros políticos en este caso, dan malos ejemplos de corrupción y vemos pues comisiones ilegales, ingresos en paraísos fiscales, salen periódicamente, no asiduamente, pero vamos, con cierta frecuencia sí que salen ejemplos de antiguos altos cargos o incluso gente que está en ejercicio de la función política con este tipo de actuaciones. Claro, si nos miramos en ese espejo, yo me imagino al pequeño autónomo, al dueño de un bar, por ejemplo, o de una pequeña industria, con las dificultades que tiene de sacar adelante un negocio, que diga, joder, pues si nuestros mayores, nuestros políticos están robando a expuertas, pues yo voy a intentar de compensarme de alguna manera. Eso sería, digamos, una razón de tipo político, ¿no? Es decir, nuestros políticos roban, pues claro, es un mal ejemplo para mí. Y apuntabais a más razones, ¿no? A razones, me decías, de índole económica. ¿Tiene que ver eso con el sistema fiscal? Sí, la ineficiencia que tenemos. Ineficiencia. ¿Cómo es nuestro sistema fiscal, Teresa? ¿Eso puede motivar
a que la gente oculte ingresos a la hacienda pública? Si crees que, no sé si sois conscientes de los tipos impositivos que tenemos en España. Sí, bueno. El esfuerzo fiscal a que nos sometemos en España en comparación a otros países. Hay que declarar, la gente se queja mucho, por eso lo digo. Hay que declarar el 30% todas las actividades que se realizan. Pero después hay muchas sociedades y, por ejemplo, las sociedades de inversión, las SICA, que, por ejemplo, tienen tipos impositivos del 1% en España e incluso del 0% en otros países. Y entonces, claro, es como que no es justo. Es como un agravio comparativo, sí. ¿no? Pero bueno, fíjate, antes de meternos en eso, Teresa, para no saltar, digamos, directamente a un ejemplo tan concreto, que es el de la SICAP, si no te he entendido mal, que es un tema muy interesante. Me gustaría hablar antes, Luis, de esto que empezaba a hablar de Teresa, de la ineficiencia fiscal, ¿no? Y apuntabas, me decías que si habláramos de un tipo impositivo medio, bueno, hay muchos tipos de gravámenes, ¿no?, en nuestro sistema tributario, pero bueno, la presión fiscal en España efectivamente está en torno al 31-32%, ¿no? Sí. La presión fiscal, no el esfuerzo fiscal. Y entonces, ¿eso crees que puede ser suficiente motivo para que mucha gente oculte sus rentas al fisco, a Hacienda? ¿Tan alto es esa presión fiscal para intentar ocultar el dinero a Hacienda? Sí. ¿O hay otras dificultades? A ver, sí, obviamente hay otras dificultades. Hay otras causas que me incentivan, pero el sistema fiscal que tenemos, la mala gestión que tiene, pues es como algo que incrementa el hecho de que haya economía sumergida. Otra cosa que me incrementa es la propia cultura que tiene España. La propia cultura que tenemos, pues del tipo nos sentimos guays, nos sentimos bien, pues o superiores cuando engañamos al prójimo, tal, pues le he engañado tal, le he sacado unas pelas o algo y me lo he quedado yo. Sí, yo creo que, fíjate, ahora que dices lo de la cultura, nuestro sistema o nuestra idiosincrasia española, que efectivamente parece que cuando nos aprovechamos del prójimo, cuando engañamos, cuando somos ventajistas, cuando obtenemos ese tipo de atajos, parece que nos sentimos mejor, ¿verdad? Parece que somos más listos que el otro. Entonces yo creo que sí que hay un componente cultural también en nuestra, o en gran parte de la población española, según la cual parece que si escondo dinero a Hacienda, soy más listo, gano dinero antes que los demás y eso me satisface, me crea pues, cierto confort. Y es muy peligroso esta sensación, ¿no? Porque parece que solamente podemos crecer si engañamos. Y esto es algo que habría que desterrar. Pero claro, ¿cómo modificamos un comportamiento cultural que está enraizado, probablemente, cuando el ejemplo que nos dan los políticos en general y algunos grandes empresarios apunta más bien a la economía sumergida? Parece que esto es como un padre que trata de educar a su hijo y le dice, mira hijo, tú tienes que estudiar todos los días, tienes que ser responsable, tienes que ser una persona decente. Y resulta que el padre pues, llega todas las noches a las tantas, borracho, mal vestido, sin trabajo, pues el hijo, pues, lógicamente no le va a dar mucha credibilidad. Sigamos un poquitín con el tema de los incentivos. ¿Qué más puede incentivar a ocultar dinero a Hacienda? Habéis hablado de razones culturales, de ineficiencia fiscal. Hablabas también de la crisis. Sí, la crisis. O sea, la crisis acentúa, parece lógico esto, ¿no? Es que sí, porque con la crisis pues aumentan los impuestos y todo, pues entonces como que los pequeños autónomos, los empresarios, también las grandes empresas, aunque por necesidad los pequeños autónomos, las microempresas, pues se incentivan un poco más, se animan un poco más a realizar este fraude fiscal, pues por eso, por el tipo de la crisis. ¿Pero qué pasa? ¿Que no ganan suficiente dinero con su actividad como para tener que ocultar rentas a Hacienda? No, pero no es eso. Existen fricciones, existen trabas burocráticas, existen dificultades de financiación. Por un lado yo entiendo lo que habéis explicado, ¿no? Que muchos empresarios dicen, bueno, pues voy por el camino corto, oculto dinero a Hacienda, contribuyo menos al erario público y gano antes dinero. Pero probablemente haya otra parte de la población, incluido pues, la actividad económica, empresarios, que para salvar su negocio, muchas veces, por todas las trabas que hay financieras, burocráticas, etcétera, pues se vean casi obligados, entre comillas, ¿verdad?, a ocultar parte de sus ingresos. No lo justificamos, me imagino, ¿no? Ninguno de nosotros eso. No se justifica. No. Pero quizás puede ser ciertamente comprensible, ¿no? En algunas situaciones. Sí. Oye, cuando escuchamos a nuestros ministros, nuestros portavoces del gobierno, etcétera, hablar de que vamos a combatir la economía sumergida, ¿cuáles son los mensajes que recibimos? ¿Cuáles son, hacia dónde se dirigen o hacia dónde focalizan el esfuerzo de la lucha contra el fraude fiscal? Bueno, pues está claro que se centra en los autónomos y en las microempresas y pequeñas empresas. Y digamos... ¿Es más fácil meterse con una pequeña empresa, con un autónomo, con una persona que tiene rentas del trabajo solamente? ¿Es más fácil para Hacienda trabar
detectar irregularidades en declaraciones de este tipo de... Sí, porque las rentas son mucho más fáciles de controlar, porque, por ejemplo, un trabajador esconde parte de su salario, digamos. Entonces en su no lo declaración de la declara. renta dice declaro menos, Sí. o un incremento patrimonial por unas accioncillas que ha vendido. Sí, exacto. Vale. Pues la empresa lo va a declarar, entonces Hacienda se va a dar cuenta de que esa persona no ha declarado parte de su salario. Entonces, primer punto importante, las rentas del trabajo son las que más crudo lo tienen para Sí. ocultar rendimientos a Hacienda. Vale. Sí. Y no se trata, insisto, de ocultar nada a nadie, pero vamos a ir descubriendo poco a poco esta realidad, y es que las rentas del trabajo no pueden ocultar dinero a Hacienda porque hay un circuito oficial, un circuito de contabilización de los ingresos, ¿de acuerdo? Pues porque el pagador declara lo que paga al perceptor, y esto Hacienda lo detecta rápidamente. ¿Quién parece que queda o tiene más posibilidad de hacer vulnerable el sistema? ¿Quién tiene más capacidad de defraudar Hacienda por distintos mecanismos, a vuestro juicio, por lo que habéis leído e investigado? Las grandes empresas. Los grandes patrimonios de las grandes empresas. Sí. ¿Sabéis que detrás de toda gran empresa, por lo menos empiezas a rascar un poquitín en su accionariado, descubres casi siempre, hoy en día sobre todo que la economía está globalizada, fondos de inversión? Fondos de inversión. Antes decías el tema de la SICAV. Sí. ¿Qué mecanismos siguen estas empresas? Si quieres podemos hablar ahora, Teresa, de la SICAV. ¿Qué es una SICAV? Bueno, una SICAV o una sociedad de inversión, digamos que es una empresa que tributa al 1% y que solo tributan las rentas obtenidas por el patrimonio. El patrimonio que muevan. O sea, es decir, son inversiones, lo que venden. son sociedades que Sí. invierten su dinero, el dinero de los accionistas, en activos inmobiliarios, en Sí. activos mobiliarios, en fondos, por ejemplo, también, o productos de naturaleza financiera de todo tipo. Compran a 10, venden a 20 y esas plusvalías están sujetas a un exiguo 1%. ¿Alguien me puede explicar si está justificado o vosotros veis justificación en la existencia de estas SICAV? Porque claro, estamos hablando aquí de que hay una gran parte de la economía que está sumergida, pero curiosamente hay otra gran parte de la economía no sumergida, la economía emergida, que es legal, ¿de acuerdo? Lícita y legal, Sí. pero claro, que está grabada, su rendimiento, digamos, se graban al 1%. Esto a efectos de recaudación es como si consintiéramos o bendijéramos la economía sumergida. Oiga, usted genere los incrementos patrimoniales que quiere, que yo le voy a grabar al 1%. ¿Qué puede motivar el que aprobemos una ley que admita, por ejemplo, las famosas SICAV, que son del año 80 y tantos, me parecen? Aprobadas por un gobierno socialista, o legisladas por un gobierno socialista. Esto es curioso también. ¿Qué puede haber motivado eso, Luis? La SICAV, pues por lo que te puede motivar es, tú tienes una serie de propiedades por las cuales si no las vendes, no haces acciones económicas con ellas, actividades económicas con ellas, no vas a tener que tributar por ellas. A nivel personal, dices. Eso. O sea, si yo soy socio de una SICAV y mi sociedad mueve mucho dinero, Eso. tiene grandes incrementos patrimoniales, mientras el rendimiento de esa SICAV no pase a mi patrimonio personal, yo no tributo. No O tributas. sea, que el truco sería muy fácil. Constituyo una SICAV, una sociedad de capital variable, de inversión de capital variable, empiezo a mover dinero, compro coches de alto standing, compro cuadros, compro complejos hoteleros, compro productos financieros a lo largo y ancho de todo el mundo, y mientras no pasen a la esfera personal del individuo, del sujeto pasivo, eso tributa al 1%. Tú disfrutas Oye, de fabuloso, ellos, entonces. disfrutas de ellos y de todo, que mientras no tengas que tributar, no hagas nada de eso, no vas a tener que dar tributo. ¿Por qué aprobaría un gobierno socialista una figura como esta? ¿Qué tiene de social? Algo tendrá. ¿No veis la...? Yo es que lo único que veo es decir, bueno, la captación, no, la única intención, y creo que debe ser así, es atraer capitales extranjeros, sobre todo, en este caso hacia España, pues para crear una riqueza globalizada dentro de nuestro territorio. Oiga, usted si trae su dinero a España es un poquitín como los paraísos fiscales. Traiga su dinero, que yo lo voy a cuidar bien aquí, y de acuerdo, yo no le voy a hacer tributar por ello, pero porque considero que es más beneficioso todo el bien que va a poder hacer con ese dinero. Pero al final, ¿en qué se ha resumido esto? En una especulación brutal por parte de los dueños de la SICAV. Si no recuerdo mal, me parece que en los estatutos de constitución de estas empresas necesitan, creo que son mínimo de 100 socios. Y uno podría pensar, bueno, pues entonces, oye, esto es precisamente la inversión colectiva. Pero me da la sensación de que aquí hay mucho mariachi por medio. Utilizamos amigos, familiares. Eso es, gente de confianza, testaferros. Oye, montamos la SICAV, aquí el dueño de esto soy yo, o 2 o 3, y el resto vamos al notario, firmamos. Y qué bien que estamos siendo multimillonarios, no millonarios, multimillonarios
contribuyendo al 1%. Luego, eso sí, vamos a exigir al que está trabajando todos los días que contribuya. Muy bien. He leído hace poquito un caso que me llamó la atención, que es una investigación que hizo la agencia tributaria contra la cementera mexicana Cemex. No sé si habéis conocido el caso, yo creo que alguna vez lo habremos comentado. Resulta que esta cementera en España pues tiene una actividad muy importante y en todo el mundo, pero en España, por lo visto, según el expediente, ha realizado lo que se denomina una simulación de gastos, es decir, ha simulado gastos. ¿Con qué objetivo simula una gran empresa gastos? ¿Cuál es la finalidad de simular gastos? Obtener beneficios, mayores beneficios. Pero quiero decir, a nivel fiscal, porque claro, simular gastos significa que yo me invento un gasto que no tengo, con lo cual tengo más costes, pero ojo, solo contablemente. No sé si me seguís. Entonces, si yo tengo más costes a nivel contable, mi cifra de beneficios, ¿cómo es? ¿Mayor o es menor? Menor. Es menor, correcto. Y si mi beneficio es menor, ¿mis impuestos serán mayores o menores? Menores. Pues fijaros, leyendo esta noticia, dice que la inspectora que lleva este tema, bueno, pues por el volumen del que estamos hablando, decide imponer una sanción muy grande, de más de 400 millones de euros de multa, pero resulta que esto al final no se lleva a efecto, porque alguien ha debido llamar aquí a alguien muy importante dentro de la agencia tributaria para que se revise este caso, y fijaros el resultado. Resulta que a esta inspectora, no aparece por aquí su nombre, se la expedienta por hacer bien su trabajo seguramente. Todo esto hablamos siempre de noticias que leemos en periódicos, luego a lo mejor si la realidad es otra, pues pedimos disculpas. Pero en principio, si lo que dicen las noticias es cierto, expedientan a esta persona, a esta técnica, y liberan de culpa a esta gran multinacional. De verdad, que haya un autónomo en España luchando contra las trabas de los ayuntamientos, que si los permisos de apertura, los permisos de obra, los permisos de actividad, que tardan 2 meses o 6 meses en venir, que no puedes abrir el negocio porque si no te sancionan, que tienes el famoso impuesto de IVA, que aunque no lo cobres, lo tienes que entregar. Todas las dificultades que tenemos, más las añadidas por la crisis, y vemos casos como este. Que luego venga un ministro a decirnos que tenemos que luchar contra el fraude, a mí me parece como mínimo vergonzoso, de verdad. Por sectores, ¿cómo se defrauda en España? ¿Tenemos algún dato, algún gráfico? Sí, tenemos aquí este gráfico. Este gráfico lo que presenta es una serie de sectores que están en la economía española. En la economía sumergida española, pues el más grande es la construcción. ¿Es el sector con mayor fraude fiscal o economía sumergida? Eso es. La construcción. La construcción con un 29%. O sea que hay muchos pagos en B en la construcción. Son actividades lícitas, construir es lícito, pero mucho dinero no se declara. Exacto. Después le sigue la hostelería y los restaurantes con un 19%. Hostelería y restauración, que os podéis imaginar por qué, ¿no? Si yo vendo cafés, pues un café le tico, lo marco en la caja, otro café no lo tico, no lo marco en la caja. Uno para papá, que es Hacienda, otro para mamá, que es mi cafetería. Eso es economía sumergida. No sé si con las monedas que tienes ahí, Luis, nos querías explicar algo ahora que estoy hablando yo de esto. Yo me quería poner en la situación de, yo por ejemplo soy un cafetero, un panadero, lo que quieras. Tienes un pequeño comercio. Eso es. Y yo pues a lo largo de mi jornada laboral me llega el gallo de Hacienda y me dice, a ver, dime todo lo que has conseguido. Y yo en realidad he conseguido los 1.500 euros. Tu caja, ¿no? Mensual o... Sí. Vamos a suponer que esto son 1.500 euros. Entonces a mí me viene y me dice, bueno, pues declárame todo lo que hayas ganado, tus beneficios y de todo. Yo lo que hago es, el hecho del fraude fiscal consiste en que yo esto se lo sumerjo, la economía sumergida, y simplemente le doy esto, haciéndole pensar que simplemente he ganado esto. Para ello tenía que ser listo, en facturar todos los cafés, pues a alguno le apunto, uno le factura, otro no, lo que tú has dicho. ¿Y no tiene Hacienda algún mecanismo de detectar este tipo de irregularidades? Porque, insisto, yo esto no lo justifico. No. Lo que pasa es que puedo comprender que cuando el sistema fiscal, como tú bien decías, es ineficiente, porque no es que tengamos un tipo medio del 30%, seamos sinceros, el 30% es pues el tipo general del impuesto de sociedades, pero es que el tipo marginal personal en España es del 52%, si nos vamos a Cataluña el 56%, el tipo máximo al que podríamos tributar. Luego hay una serie de deducciones. Pero en realidad en España tenemos la sensación de que nuestro esfuerzo tributario es muy alto. Y yo entiendo que muchos comercios, para intentar no ganar dinero más rápido que alguien, sino sobrevivir simplemente, hagan lo que tú estás diciendo. Esto lo declaro, esto no lo declaro. ¿Y Hacienda tiene alguna forma de detectar eso? Sí, bueno, Hacienda lo que puede hacer es captar a algún cliente habitual que sea de la cafetería, pues va donde ti y tal, y te dice, te convence de alguna manera o de otra y te dice pues que le ayudes pues a ver
tú cuánto le has pagado, cuánto le has comprado, y entonces así hace cuentas, y si tú le dices que le has comprado... Sí, es una forma de, digamos, de cruzar declaraciones, ¿no? Sí. Bueno, eso en el mundo de la hostelería no se hace exactamente así, pero se podría hacer. Y sí que es verdad que antiguamente, me acuerdo, pues cuando veía a mi padre hacer la declaración de la renta, ¿sabéis una de las cosas que eran deducibles en la declaración de la renta? Los gastos sanitarios. Entonces, cuando tenías gastos de farmacia, con unos límites, gastos de farmacia o medicamentos, tú sumabas tus tickets de la farmacia y lo declarabas. Y claro, cuando Hacienda ve que tú has consumido en una farmacia a lo largo de un año 120 euros, y pones la farmacia que es, porque viene ahí un NIF, un número de identificación fiscal, Sí. sabe que esa farmacia lo ha vendido. Entonces, como la farmacia no lo declare, te pillamos. Esos son los mecanismos que tiene Hacienda, ¿no? Las declaraciones cruzadas. También, Pero aún así veo que se escapa mucho tema. Sí, bueno, la sanidad aquí tiene un 11%. Si Curioso, ¿no? Que la sanidad tenga economía sumergida también. No serán los hospitales públicos, serán los hospitales privados que lo declaran. Seguramente. O sea que me habéis dicho construcción, hostelería y el tercer sector, Comercios, comercios también. 18%. Correcto. Y en comunidades autónomas, ¿sabemos cómo va en España la clasificación de los más sumergidos? Tenemos otro gráfico, y a la cabeza pues está Extremadura. Extremadura, la comunidad autónoma, ¿de qué año es este gráfico? 2012. 2012. Extremadura, según vemos ahí, 31,1%. vale, la comunidad autónoma que más defrauda Hacienda, que más economía oculta. Eso es. ¿Qué más? Andalucía. Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana, así como excepción entre estas comunidades. Sí, porque vemos que son comunidades realmente de las más pobres. Sí. No sé si estará Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas. Bueno, son solamente las comunidades autónomas por lo que veo ahí. Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Castilla y León, Murcia. Pues son comunidades, Asturias, comunidades más bien pobres, por lo menos por debajo de la renta per cápita media que hay en España. ¿Y las que menos defraudan? Pues echando un cable ahí a Cantabria con un 22%. Cantabria, bueno, mantenemos el tipo entonces, no está mal. Sí. La última es Madrid con un 17,3%. Ah, bueno, espera, Cantabria estoy viendo que es la comunidad autónoma después de Madrid que menos defrauda. La penúltima, ¿no? sí. Si lo veo, la penúltima, pues está muy bien. Bien, algo destacamos, ¿eh? Eso es para decirlo bien alto. Vale, pues comunidades según el porcentaje respecto a al PIB nacional que más y que menos defraudan. Puede haber una correlación, ¿no?, entre el grado de pobreza y el grado de fraude, ¿no?, de fraude fiscal, mejor dicho, ¿no? Vale, ¿tenemos algún dato más sobre el tema de la economía sumergida? ¿Tienes algún gráfico más que podamos ver? Los paraísos fiscales. Por ejemplo, paraísos fiscales. Los paraísos fiscales. ¿Y qué es un paraíso fiscal? Teresa, ¿tú sabes lo que es un paraíso fiscal? Porque claro, estamos aquí luchando contra el fraude fiscal y de repente me dices que tenemos un tema de paraísos fiscales. ¿Qué es eso del paraíso fiscal? Bueno, pues un paraíso fiscal, digamos que son sitios, países o... Sí, países. Donde llevas el dinero, que puede ser de rentas declaradas o no declaradas. La verdad es que les da bastante igual. Es decir, los paraísos fiscales son situaciones de acogida tributaria por la cual reciben dinero de cualquier parte del mundo sin importarles ni de qué viene, ni de dónde viene, ni cuánto viene. Exacto. Y están exentos de tributación, me imagino, por eso son paraísos fiscales. Sí. Hay unos cuantos paraísos fiscales, ¿conocéis alguno vosotros? Bueno, pues las Islas Vírgenes. ¿Y las Vírgenes Británicas? Andorra, Suiza. Andorra, sí, se dice que ha dejado de ser paraíso fiscal, pero si lo comparamos con nuestro territorio nacional, sí es, comparativamente, se puede considerar casi un paraíso fiscal. Bueno, en el caso de Europa, el más común, Suiza igual. Suiza también, bueno, tienes desde hace unos años ya un acuerdo de colaboración, sobre todo informativa, con la Unión Europea, pero bueno, indudablemente el dinero está muy bien cuidado ahí. Singapur es un paraíso fiscal bastante oscuro, Hong Kong, Dubái, Liechtenstein, Mónaco, bueno, Las un montón de islas, Muchas, Bahamas, Barbados, exactamente, Caimán, etc. Y vemos ahí muchísimo dinero y muy bien cuidado. Vale, es curioso, ¿no?, que nuestros grandes bloques económicos manden muchas directrices europeas para luchar contra el fraude, pero los paraísos fiscales, bueno, nos hacemos un poco los tontos, ¿no? Es como decir, si es que tienen que existir, si es que no podemos meterles mano. Y si llegan a acuerdos con ellos, pero más que para eliminarlos es para colaborar con ellos. Yo los acuerdos que he leído realmente no son de eliminación, sino de colaboración. Entonces parece que lo que hacemos es fortalecer la economía sumergida. A mí de todo esto, chicos, me preocupa saber si realmente hay un perjudicado de todo esto. Es decir, si levantamos la alfombra y descubrimos toda la masa de dinero que no se declara, me gustaría saber quién está siendo perjudicado. ¿Tenéis alguna cantidad de lo que hay debajo del colchón?
280.000 millones de euros. O sea, ¿Quién estima esa cantidad? 280.000 millones de euros. Sí, o sea, es una ¿Quién estima estimación, esa cantidad? porque tú no puedes decir Sí, es no hay que registros oficiales. estos me ocultan tanto, Claro. pero son datos verídicos, pues por ejemplo por Visa o por el propio sindicato de Hacienda, De los trabajadores de Hacienda, de los técnicos de Hacienda. que han sacado el dato de el 28% del PIB nacional te dice que es economía sumergida. Lo estiman en el 28%, El 28%. del PIB nacional. ¿A cuánto asciende más o menos el PIB de España? Aproximadamente 1 billón de euros. 1 billón de euros, que Sí. cuesta hacer la cuenta, pero bueno. Vale, yo apunto por aquí, 1 billón de euros, nuestro PIB de 2012, por ejemplo, que Sí. es el que Sí. está, Eso es. el dato que tenemos. El 2013 todavía no está cerrado. 1 billón, creo que lo he puesto bien. Vale. Me decís que los técnicos de Hacienda, el sindicato de Hacienda, estima en un 27-28%, Sí. seguramente actualmente por ahí andará. Es una barbaridad, ¿eh? El 28%, no sé si sois conscientes de ello, pero bueno, el 28%, economía sumergida. Eso me da 280.000 millones de euros debajo del colchón. O sea, Colchón muy grande, por cierto. duermes costa abajo. Vale, me quedo con un dato que tú habías apuntado antes al principio del programa. Me decías que si el tipo medio en España, entre cotizaciones, sistema tributario directo e indirecto, es en torno al 30%, y ese dato me imagino que lo has sacado de la presión fiscal que hay en España, Sí. vale, si yo le aplico ese 30%, por hacer una cuenta clara, 30% de 280.000 euros, 3 por 8, 24, 6, me llevo 84.000 millones de euros que no recauda el Estado español. 84.000 millones de euros. Se me viene a la cabeza de repente deuda pública española, déficit público. Por ejemplo, el déficit público que nos está machacando. 109.000 millones de euros. 2012, 100, vamos a poner 110.000, venga. 110.000, también cuesta escribir esto, millones de euros. 110.000 millones de euros. Y podemos sacar debajo del colchón, siendo un poco optimistas, pero bueno, podríamos sacar, si sacáramos todos, 84.000 millones de euros. O sea que nos podríamos cargar casi de un plumazo, emergiendo la economía sumergida, el déficit público que nos está arruinando a todos, porque están recortando derechos sociales, cerrando centros de salud, subiendo los impuestos por todos lados, es decir, apretándose el cinturón, todas las muescas que tiene el cinturón. Y resulta que esta economía sumergida está ahí. Oye, pues la culpa es de los autónomos entonces, ¿no? Y de la pequeña empresa. Fijaros todo lo que están escondiendo. ¿O no? No. ¿Dónde está aquí el pastel? El pastel está en las grandes entidades. Un 75% es de las grandes corporaciones y de las sociedades. De toda esta... Es que es un pastizal esto de Sí. dinero. De toda esta morterada de millones... 75%. ¿Y quién dice que el 75% es de las grandes corporaciones? ¿Quién hace esa estimación? Bueno, pues... Es que yo creo que antes me habéis hablado de los técnicos de Hacienda, que son los que manejan sobre todo Sí, esta Hacienda. información. No sé si viene de la misma fuente, pero vamos a darlo por como bueno. Yo creo que sí, que lo he leído en algún sitio, que los propios técnicos de la agencia tributaria, señores, estiman que el 75% de esta barbaridad de dinero, ¿de acuerdo?, procede de las grandes corporaciones, de los fondos de inversión, de las ICAP, y que mucho me temo no se les está metiendo al menos la mano que debería de metérseles. Pues chicos, se nos va el tiempo y bueno, yo creo que hemos acabado con la idea principal, que de toda la economía sumergida se están metiendo con un 25%, que es el pequeño comercio, o las pequeñas cuentas, y el 75% de esta gran parte de la economía sumergida está fuera del alcance de la investigación tributaria. Tenemos que meterle mano al gran pastel que se denomina grandes corporaciones, grandes empresas, y saldríamos todos más beneficiados. Luis, no sé si quieres aportar algo más. Consecuencias del sistema neoliberal. Consecuencias del sistema neoliberal. Pues, señoras y señores, muchas gracias por su atención, buenas noches y nos vemos en un próximo programa.